Le doy la bienvenida a este espacio a Walter Spurrier, analista 743, analista económico, director de análisis semanal. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí en el desayuno de Teleamazonas. A usted por acompañarnos para analizar este impacto que tiene el resultado electoral del domingo, ¿no? Veíamos que los bonos soberanos de aquel 2030 subieron su valor, el riesgo país bajó en más de 500 puntos, se ubica ya al día desde ayer en la tarde a 1.282 puntos. ¿Cómo leer entonces ¿Cómo ven externamente quizás este triunfo de Daniel Noboa que lleva a tener estos indicadores al día de hoy? Bueno, lo que sucede es que antes de la primera vuelta, las noticias eran que Noboa tenía una ventaja muy importante. Y cuando vienen los resultados de la primera vuelta, el mercado internacional de los bonos dice, no, la verdad que es probable que Luisa González gane. Entonces, como la posición del correísmo siempre ha sido contra el servicio de la deuda, los bonos cayeron enormemente y en otras palabras ya tenían una cotización considerando que probablemente iba a haber una moratoria. El momento en que se da el resultado que se esperaba en la primera vuelta, se da en la segunda, una victoria cómoda de Noboa, entonces disminuye la posibilidad de que haya una moratoria, porque no se piensa que Noboa va a entrar en una moratoria por principio, sino si es que llega a ver es porque no tiene dónde más pagar. Entonces, eso hace que se mejore la cotización de los bonos, que se refleje en el riesgo país, a pesar de la caída en el precio del petróleo, que es una presión hacia la caída, hacia que aumente el riesgo país y baje el precio de los bonos. Ahora, pero precisamente la idea es que ese indicador, el riesgo país, siga disminuyendo, pero para eso es necesario el fortalecimiento de ese precio, la estabilidad de ese precio del petróleo y el fortalecimiento de las relaciones también con los organismos internacionales. Bueno, ese es, en mi criterio, gran desafío que tiene Noboa en estos momentos y que tiene que aprovechar el momento. Su equipo económico tiene que entrar a contacto con los organismos multilaterales y decir, miren, si ganaba Luisa, ustedes van a tener un problema de cobrar porque no va a haber una política económica correcta, me tienen que dar apoyo. Hay un mecanismo que todavía les permite que el fondo le dé 1.300 millones de dólares aproximadamente. También por el lado político tiene que pedirle al gobierno de Donald Trump que la posición norteamericana en esos organismos, porque tienen directorio, sea de apoyar el programa del Ecuador, que para los problemas que tenemos hoy, el Banco Mundial y el BID nos ayuden con dinero para atender las emergencias por las lluvias y de esa manera que este gobierno tenga un impulso, porque si este gobierno fracasa, el país no va a querer seguir en una política de austeridad fiscal y no va a poder seguir con acuerdos con el fondo. Entonces, tiene que haber flexibilidad en los organismos multilaterales para apoyar al gobierno hoy, para ayudarle a superar los problemas. Ahora, analizando punto por punto de lo que usted acaba de mencionar, ¿debe entonces mantenerse esta continuidad del financiamiento del Fondo Monetario Internacional? ¿Debemos seguir recurriendo a este organismo multilateral de crédito? Bueno, hay un plan de 4 años. Y ese plan de 4 años que significa que tanto el Fondo Monetario como organismos multilaterales nos apoyan. Ahora, el problema es que hemos tenido, en el transcurso de los primeros años, hemos tenido este tremendo problema de las lluvias y hemos tenido también el peligro del fin de la globalización, que se va a reducir las posibilidades de exportar por las posiciones que ha tomado el presidente Trump. O sea, ha sido un escenario negativo, más negativo que el que se preveía. Por eso es que el gobierno tiene que plantear ayudas adicionales a las pactadas anteriormente. Pero estamos por ir a una revisión, le corresponde un nuevo desembolso del Fondo Monetario por 410 millones de dólares, pero también tenemos tarea que cumplir a cambio de estos préstamos. ¿Ha hecho el Ecuador también su tarea? Yo pienso que el Ecuador ha hecho bien su tarea y es el momento de pedirle a los organismos multilaterales que incrementen su apoyo al Ecuador por las circunstancias que está viviendo, por estas cosas que se han dado. Lo de los aranceles de Trump, que implican que la economía mundial va a entrar en una recesión, está haciendo caer el precio del petróleo, y luego tenemos este invierno tan crudo y la política con el fondo que obliga a mantener los servicios de la deuda y cubrir el gasto corriente, nos quita plata para atender los problemas emergentes de las lluvias. Entonces hay que pedirles más flexibilidad
pues demostrando que el gobierno tiene la mejor voluntad por sacar el país adelante y que no está llegándose por políticas populistas. Y en el sentido de esta arremetida de Donald Trump con esta imposición de aranceles, ya vimos que viajó una comitiva ecuatoriana, la canciller, acompañada de algunos empresarios, regresaron con una gran expectativa, con la posibilidad a lo mejor de mejores condiciones para el país. Esta relación entre ambos mandatarios, ¿cómo se proyecta también, cómo lo ve usted dentro de lo que va a ser ese apoyo en materia económica? Bueno, yo pienso que Daniel Noboa ha manejado muy bien la relación con el presidente Trump. Recordemos que fue uno de los pocos presidentes que estuvo presente en la posesión. Presidentes importantes como Brasil, México no estuvieron. Fue una reunión con él en Mar-a-Lago en que tuvo oportunidad de hablar con él. Tiene una estupenda relación. Hemos visto las tweets, las menciones que hace Marco Rubio sobre el Ecuador que demuestran un conocimiento de lo que tenemos. Ha habido para Trump una victoria de Noboa, una victoria para él, porque hubiera sido terrible de que suba un aliado de Maduro en el Ecuador, pues uno de los pocos países que no está en esta onda rosada de América del Sur. Entonces, él puede jugar esa carta, ese apoyo de Donald Trump, para que presionen los organismos multilaterales y también para que haya una buena actitud para el comercio con el Ecuador, para poder llegar a tener algún tipo de facilidad, sea un TLC u otra, que nos permita reducir aranceles en productos hoy grabados con aranceles para entrar a Estados Unidos. Hablemos de lo que pasa con el petróleo también, economista. Ya mencionábamos la necesidad de una estabilidad de la producción petrolera. El precio hoy, $60 más o menos. Hasta el 10 de abril se hablaba de una producción de 473,000 barriles diarios. Esto de aquí también, ¿hacia dónde proyecta al Ecuador, considerando que nuestra economía depende mucho, ¿no?, de esta producción petrolera? Bueno, ese es un problema muy grave que tenemos y en parte es un daño infligido, autoinfligido, porque votamos por hacer que el único campo petrolero que podía ampliar su producción, más bien invirtiéramos en reducir su producción. Entonces eso no permite que crezca la producción petrolera. Y como consumimos tantos combustibles, lo que queda para exportar neto es mucho menos que son las exportaciones de camarón, digamos. Entonces, en ese sentido, allí hay un problema importante. Lo del precio no tiene perspectivas de mejorar, porque el gran comprador, el gran importador de petróleo es China. Y China, con los aranceles que ha puesto Trump, que 125% son ahora, va a entrar en recesión o no va a poder va a producir menos y por lo tanto va a consumir menos petróleo. Y el mercado está viendo eso. Simultáneamente, Arabia Saudita quiere recuperar control del mercado, ese es un aspecto secundario. Entonces, las expectativas son que para los próximos años el precio del petróleo esté bajo y por lo tanto eso nos obliga a nosotros a ver qué medidas podemos tomar para compensar la caída en esos ingresos. ¿Eso pudiera demandar reformas estructurales en materia económica? ¿Cuáles pudieran ser esas? ¿Hacia dónde deberían ir entonces las decisiones del presidente Noboa? Bueno, hay un problema muy importante y está sobre todo en la Constitución, en que restringe la inversión privada en lo que son los sectores que se llaman estratégicos, donde está petróleo, donde está minería, donde está electrificación. Y por lo tanto, cuando el Estado no tiene plata, no tiene cómo invertir en esos sectores porque necesita que sea inversión privada. Allí tiene que ver cómo reforma la Constitución o cómo le da la vuelta a esas prohibiciones en la Constitución. El problema es que él ha planteado que quiere ir, el presidente ha planteado que quiere ir a una reforma en la Constitución. A una asamblea constituyente. Pero si vamos a entrar a una asamblea constituyente, el gobierno, eso es mucho riesgo para el gobierno, porque si pierde esas elecciones en la asamblea constituyente, hasta lo querrán destituir los asambleístas constituyentes. ¿Pero esas reformas deben ir ligadas a una constituyente o son cosas que puede ir haciendo, no digo desde mayo, sino desde ahora? Bueno, yo pienso que ciertas cosas se pueden hacer hasta ahora. ¿Cuánto se puede hacer? Eso que supongo que los constitucionalistas están discutiendo, pero debe hacerse todo lo que se puede hacer. Y ya desde ahora, o sea, debemos considerar que hoy se inicia el nuevo periodo del presidente Noboa y que la posesión pues es solamente un acto simbólico, pero ya en estos momentos él tiene que estar pensando en los próximos 4 años y vienen más adelante los siguientes 4. Y claro, y ahí uno dice, ¿qué otros cambios debería hacer considerando las cifras que maneja al momento, ¿no? Ya al día de hoy hablábamos de una inflación
mensual entre el 0,35% y anual dicen del 0,31%, según cifras que hemos revisado del Banco Central. Empleo adecuado, 35,4% a febrero, que son las cifras que se tienen, y la tasa del desempleo del 3,5%. El desempleo realmente en Ecuador, esa cifra no sirve de nada, porque aquí no es que hay un seguro de desempleo que uno puede decir estoy recibiendo plata del IES mientras busca empleo. Aquí todo el mundo tiene que salir a trabajar o se muere de hambre. Entonces el desempleo no cuenta. El empleo adecuado va a ser muy difícil incrementar el empleo adecuado si es que no hay nueva inversión, porque cada día las empresas pueden hacer lo mismo o más con menos trabajadores debido a la tecnología. Entonces tiene que haber inversión. El gobierno tiene que destapar las restricciones que hay en la burocracia. Esa es otra cosa, tiene una burocracia en contra. Un ministro me decía, yo hago tal cosa y me llegan los mensajes en mi internet de mis subalternos diciéndome, con esto usted se va a ir preso. ¿El ministro de Economía? Algún ministro me ha dicho eso, ¿no? Algunos ministros. O sea, hay esta presión y por lo tanto el hecho es de que tienen que ir y tener mayor control sobre la burocracia. Ahora un gobierno con el poder que tiene ahora en la Asamblea, un nuevo periodo de 4 años, debe hacer que la burocracia cumpla y siga adelante los objetivos que tiene el gobierno y que no la bloquee. Con este apoyo que recibió en las urnas, momento es el timing perfecto quizás para decisiones complejas, analizar subsidio al diésel, por ejemplo, analizar la reducción del gasto público, que también es una materia tan pendiente en el país. Así es, la reducción del gasto público es bien complicada porque el tema es de que cuando ha habido empleados que se han despedido, incluso hace 10 años o 15 años, van donde un juez y el juez ordena que los restituyan, que les paguen con intereses todos los sueldos anteriores y encima pone multa. Y el ministro de Finanzas vive acosado por los jueces por estos casos laborales. Hay que ver cómo se soluciona esa situación. El caso del diésel, yo sí pienso que es inevitable que tenga que reducirse el subsidio del diésel y la verdad es que no se justifica el subsidio del diésel automotor. Ya las áreas productivas, la industria paga un valor de mercado por el diésel. No deberíamos estar subsidiando el consumo del diésel. Es un subsidio que no es eficiente. Y decisiones que deba tomar para reducir también ese déficit fiscal, por un lado. Por otro lado, siempre está la posibilidad de ir a una nueva reforma tributaria. Recuerdo el exministro Vega quería un plan que nos lleve a una reforma para 20 años, lo que consideraban era inviable, pero ahora se habla de ver si es que también va a tener que tomar esa decisión ya con una nueva asamblea en marcha a partir de mayo. Ese proyecto probablemente ya está listo. Yo pienso que el gobierno lo va a mantener. Y la idea de Vega es de que tiene que haber una simplificación del sistema tributario, menos impuestos, pero más eficientes. Entre esos hablan de un IVA diferenciado, o sea que para ciertos productos subiría el IVA, probablemente para productos que son suntuarios, y para los otros se mantendría el nivel actual. Y un impuesto de la renta probablemente es más fácil de calcular y que redunde en mayores ingresos y menos evasión. Esos serían los principios de la reforma tributaria. Pero para ciertos productos más del 15% que tenemos hoy. Supongo, pero cuando hablan de un IVA diferenciado no debe ser para bajarlo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que eso está en carpeta. Pero es un camino que debe seguir el Ecuador. ¿Hay alguna otra posibilidad que lleve a que eso que está en carpeta pudiera quedar agendado? Bueno, yo pienso que lo que puede hacer el Ecuador es a mediano plazo, que es esencialmente destapar todas las trabas a la inversión para que haya inversión privada, nacional o extranjera en distintas áreas productivas y de esa manera crezca la economía. Yo pienso que aquí también algo que hace falta y que no es la fortaleza del presidente Noboa es hablar al público, hablar a la nación referente a cuál es su visión, a dónde va a llevar el país y lo que necesitamos hacer todos para llegar a esa situación y de esa manera a entusiasmar a todos los ecuatorianos a trabajar con ese objetivo y cuadrarse dentro de esos objetivos y de esa manera crear más optimismo para la inversión y que todos invirtamos más, todos pensemos que el futuro va a ser mejor. Él necesita cambiar esa expectativa y ahí sí probablemente no sea necesario aumento de los impuestos porque con la misma tasa de impuestos, si la economía crece, se cobra más. Claridad, sobre todo cuando dos de los grandes desafíos son la seguridad y la economía en el país. Gracias, economista, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias.